Hola, hoy haré un breve resumen sobre la despenalización de la dosis personal según la sentencia C-221 de 1994. Por un lado está el accionante Alexandre Sochandamandou y por otro lado el magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz. Empecemos con los hechos. Un ciudadano solicita que se declare inexequible el literal J del artículo 2 y el artículo 51 de la Ley 30 de 1986. Es importante tener en cuenta que a pesar de que la redacción de la demanda no era tan clara, la Corte la admitió en el entendido de que se alcanzaba a entender en ella las razones del actor para considerar violadas las normas constitucionales. En síntesis, la sentencia C-221 de 1994, de la cual el magistrado ponente fue el doctor Carlos Gaviria Díaz, declaró inexequibles algunos apartes de la Ley 30 de 1986 en lo que respectaba a la dosis personal de lo que tiene que ver con los tratamientos para las personas consideradas como drogadictas. La Corte Constitucional analizó aspectos como lo son la interferencia en el derecho, en la regulación de la conducta humana, en la que aseveró que el Estado solo puede regular la conducta en que los ciudadanos se deben comportar con otros, pero que no pueden regular el comportamiento íntimo del ciudadano con él mismo. La Corte planteó escenarios en los cuales cuestiona la efectividad del Estado frente al deber que tiene sobre una persona y es el de cuidado integral a la salud y a la de su comunidad, manifestando que esa decisión solo le compete al ciudadano y no debe de ser interferida por otros, y esto es a través de las regulaciones normativas. Asimismo, la Corte analizó tres posibilidades hermenéuticas, de las cuales llegó a las siguientes conclusiones. Posibilidad hermenéutica número 1. La familia no es un condicionamiento para que se pueda aplicar la sanción, es decir, no se puede tener en cuenta a la familia para tomar la decisión en favor o en contra de una persona que consuma estupefacientes. Compara los daños que sufren las personas por el consumo de otras sustancias, como lo son las grasas, el tabaco, la ingesta de bebidas embriagantes, frente al daño que sufren por el consumo de sustancias psicoactivas. A una persona no pueden castigarla por lo que posiblemente hará, sino por lo que efectivamente hace. Si el drogadicto comete un crimen, debe ser castigado por ese crimen y no por ser drogadicto. En su segunda tesis hermenéutica, la Corte Constitucional avala la tesis de que el hombre es libre, que se debe garantizar su libertad individual en cuanto a su comportamiento, si no interfiriera en la esfera de la libertad ajena. Y en su tercera posibilidad hermenéutica, la Corte manifiesta que la exigencia del cuidado de la salud de las personas no puede tener connotaciones normativas de orden jurídico en general y muchísimo menos de carácter específicamente punitivo. Consideraciones de la Corte. Primero, el tratamiento médico como medida protectora del drogadicto y la sanción penal. Concluye que en la norma citada implícita una discriminación inadmisible para el drogadicto que tiene recursos económicos y para que carece de ellos, pues mientras el primero puede ir a una clínica privada a recibir un tratamiento con los especialistas que él mismo elija, el segundo se verá abocado se le conduzca a un establecimiento no elegido por él con todas las connotaciones de una institución penitenciaria. Para llegar a esta conclusión, la Corte analizó y mencionó que los centros médicos en los cuales se realizan los tratamientos a personas con alguna connotación de drogadicción son prácticamente cárceles donde no se garantizan los derechos humanos de las personas. Segundo, la sanción por el consumo de droga y el libre desarrollo de la personalidad. La Corte concluye que las normas que hacen del consumo de drogas un delito son inconstitucionales, porque van en contra del libre desarrollo de la personalidad. Incluso cuestiona al Estado porque con normas como las demandadas se actúa bajo capricho del legislador, porque no permiten que el ciudadano elija su mejor opción y que el Estado o el legislador no le pueden decir a una persona que es bueno y que es malo. Libertad, educación y droga. En cuanto a la educación se realiza una crítica, ya que según la Corte es la mejor herramienta para que los ciudadanos puedan decidir de la forma que cada uno considere mejor y que de esa forma se combate la ignorancia. La Corte menciona que las decisiones de las demás personas deben ser respetadas siempre y cuando éstas no afecten la órbita de la libertad de los demás. Consideraciones de la Corte Constitucional y su resuelve.
Primero, declarar exequible literal J del artículo segundo de la Ley 30 de 1986. Encuentra la Corte que se ajusta a la norma básica, pues constituye un ejercicio de la facultad legislativa inscrito dentro de la órbita precisa de su competencia. Porque determinar una dosis para consumo personal implica fijar los límites de una actividad lícita que solo toca con la libertad del consumidor, con otra ilícita, el narcotráfico, que, en función del lucro, estimula tendencias que se estiman socialmente indeseables. Segundo, declarar inexequibles los artículos 51 y 87 de la Ley 30 de 1986 por las razones expuestas, impide que revivan normas de contenido similar que fueron derogadas por la ley en cuestión. Salvamentos de voto. Los magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa salvaron su voto por no compartir la decisión de fondo de la Sala Plena de la Corte Constitucional. Las razones que movieron a los suscritos magistrados a apartarse de la decisión mayoritaria son básicamente de orden jurídico, por considerar que las normas declaradas inexequibles tenían pleno fundamento constitucional y por ende no contrariaban ninguno de los preceptos de la Carta Política. Sus efectos pueden resultar altamente nocivos para bienes protegidos por la Carta como la salud física y la salud mental de los colombianos. La pacífica convivencia ciudadana como núcleo fundamental de la sociedad y contrarían la obligación que tiene toda persona de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad, el principio de solidaridad social y la de la prevalencia del interés general sobre el particular, y la obligación de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios.